¿Qué tal? Buen día. Nosotros estamos acá para dialogar, para exponer esta ponencia que lleva como título la democratización del servicio eléctrico y la asociación de microproductores eléctricos. Bien, el asunto implica una serie de subtemas que se van a ir observando, se van a ir detallando y se va a ir concretando algo que históricamente tiene un fundamento bastante profundo y que lo vamos a ver a continuación. Entonces, los temas son génesis del sector eléctrico a nivel mundial, el efecto péndulo, el efecto que va y viene, el cómo está organizado el sector eléctrico actualmente, los sistemas verticalmente integrados, la liberalización de los servicios, la democratización de los servicios y el empoderamiento ciudadano. Bueno, hay que dialogar respecto a un hecho. La industria eléctrica nace con el surgimiento de la bombilla eléctrica. Entonces, en ese tiempo, hace casi 140 años, pues iluminar las calles, iluminar las casas, pues era algo necesario. Se llevaba a cabo con gas natural, pero este produce contaminación, ¿no? Y a la postre la gente se intoxicaba con la luz prendida de noche y encerrados. Entonces la electricidad es una energía que no produce emisiones contaminantes en su uso, ojo, cuando se usa, y en ciertos aspectos pues tiene menos riesgo, y ello hizo que tomara ventaja sobre el gas respecto a la iluminación, pero aún más como fuerza motriz. Diríamos que lo que la impulsó fue precisamente la fuerza motriz, debido a un hecho, ¿no? Con la aparición del sector eléctrico se inaugura la industria 2.0 o la segunda revolución industrial. Bien, cabe señalar que al inicio del sector eléctrico pues hubo una controversia tecnológica y la protagonizan Edison y Nikola Tesla, uno de ellos defendiendo que los sistemas eléctricos tenían que darse mediante el suministro en directa y el otro en alterna. Finalmente gana Nikola Tesla debido al hecho de que para trasladar la energía de lugares muy lejanos a las áreas de consumo, o sea, las lejanas eran las áreas de generación, las áreas de consumo pues eran las zonas industriales y residenciales principalmente, y las distancias se tenían que cubrir mediante el envío de la energía eléctrica en alta tensión para disminuir la intensidad y con ello disminuir el calibre de los conductores, y obviamente eso es mucho más barato. El transformador fue el que generó ahora sí que el que sesgó la batalla en favor de la alterna, y posteriormente a eso se van dando una serie de hitos tecnológicos, como la aparición de la bombilla eléctrica. El sector eléctrico nace con ello, con Edison. Posteriormente la generación eléctrica en directa, el cambio, la controversia a hacerla en alterna, y de ahí a enviarla a grandes distancias y a grandes ciudades. Bueno, entonces desde el principio del siglo XX ya estaba prácticamente definido el concepto de servicio eléctrico, aunque en un inicio era difícil venderle a la gente energía eléctrica. Entonces los recibos, bien sabido es que venían por horas luz y no por kilowatt hora. De hecho, hasta la fecha la gente dice tengo que ir a pagar la luz, ¿no? Se quedó todavía el vocablo hasta nuestros días, ¿no? Bueno, entonces una vez que va creciendo el sector eléctrico, crece la cantidad de gente que también empieza a suministrar el servicio, crece la cantidad de clientes y se dispone de lo que viene siendo ahora un sistema eléctrico interconectado. Ojo, mucho ojo a esto. El sector eléctrico nace en la iniciativa privada, no es iniciativa de ningún gobierno ni de ningún estado. Esto nace en el sector privado para vender un servicio o quizás también una mercancía. Bueno, entonces el crecimiento del sector se da en esta gráfica. Al inicio son plantas aisladas con el consumo muy cerca de la generación. Después empiezan a crecer hacia sistemas individuales, sistemas regionales, y como en el caso mexicano, pues a sistemas nacionales, ¿no?
el sector eléctrico de potencia mexicano pues está interconectado en todo su red troncal, salvo pues Baja California. Otra controversia, pues Tesla y su grupo de trabajo empezaron a experimentar a 133 Hz, sin embargo fueron disminuyendo hasta 60 por considerarla la frecuencia más apropiada. Y en Europa la empresa AEG empezó generando a 40 Hz y notó con ello que era evidente el efecto estroboscópico. Entonces aumentó la frecuencia y notó que a 50 Hz ya no se notaba este efecto. Por eso es que hay dos frecuencias, ¿no? Y como nunca se pusieron de acuerdo entre europeos y americanos, pues sigue existiendo esa diferencia. El crecimiento del sector, bueno, tenemos se va nomenclaturizando esto por niveles de tensión, así lo maneja la gente de energía eléctrica. En el primer nivel pues está el nivel de tensión en generación, después el segundo nivel es el transporte, ¿no? Y luego está el transporte a muy alta tensión y finalmente otra vez la tensión baja a media tensión y finalmente a baja tensión para su consumo. Vale decirlo, como habíamos mencionado, el sistema eléctrico crece en manos de la iniciativa privada, de hecho nace en la iniciativa privada, no debe ser ninguna novedad que hoy estemos volviendo a algo muy similar a ello, pues porque, vale decirlo, así nació, ¿no? Eso no lo podemos despintar del mapa aunque lo queramos, ¿no? Pero dos sucesos hacen que esto cambie de manos. Uno de ellos es la Gran Depresión y la otra es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las empresas quiebran y el Estado se da cuenta de que alguien tiene que seguir otorgando el servicio porque el servicio empieza a ser indispensable entre la gente, ¿no? Otra cosa que también ha ido cambiando, ¿no? Y es precisamente la llegada de nuevas tecnologías para lo que es la generación eléctrica. Bueno, describimos el efecto péndulo, lo hace Javier Pérez Arriaga, contemporáneo español, al describir cómo nació, creció y, ¿no? Vuelve a la iniciativa privada el sector eléctrico. Entonces podemos ver eso. Nace en el sector privado, pasa en algunas naciones a manos del Estado y hay una serie de vicisitudes que se observan, ¿no? En los sectores eléctricos en manos del Estado, ¿no? Entonces cuando ya esto empieza a ser una carga más que un beneficio, cuando ya se han llenado de vicios muchas de las empresas paraestatales, no solo en México, eso es a nivel mundial, los estados al observar, ¿no? La modernidad en otro tipo de naciones en donde dicen, bueno, vamos a liberalizar las actividades con orden, obviamente, del sector eléctrico, empiezan a notar eso precisamente, ¿no? Que hay una gran modernidad y un incremento en cuanto a la eficiencia. El sector eléctrico en México pues tenía esta forma que le llaman verticalmente integrado, ¿no? Y el suministro, o más bien todas las actividades, las llevaba a cabo una sola empresa. A partir de los años 90 se empiezan a liberalizar ciertas actividades y como el caso mexicano, ¿no? Que se ha llevado bastante tiempo, se empieza a liberalizar la generación eléctrica, lo que implica que se invita a participar a la iniciativa privada para que empiece a generar, porque se suceden dos cosas, ¿no? El Estado le es cada vez más difícil emprender grandes obras de infraestructura. ¿Por qué? Pues porque no es eficiente, porque en un momento dado son obras faraónicas, monumentales, gigantescas, y el sector paraestatal pues poco a poco fue haciéndose cada vez más ineficiente. Cuando las obras llegan a costar 2 o 3 veces o hasta 4 lo que originalmente se había presupuestado, pues entonces hay algo y mucho que resolver. En cambio, por la iniciativa privada no se puede dar el lujo de ser ineficiente. Por eso es que en un momento dado construye plantas de generación en muy poco tiempo. Los inconvenientes de la generación convencional de gran escala en sistemas verticalmente integrados, pues se lleva a cabo una única
planeación es centralizada y con una arraigada forma de hacer las cosas, pensando todo en forma vertical, ¿no? Entonces, la gente que planea, ¿no?, a esos niveles, lo planea todo en bruto y lo planea sin pensar en alternativas, incluso a veces más baratas y más eficientes. Ese es el resultado, ¿no? La solución del problema, la capacidad del sistema de transmisión mediante la construcción de nuevas líneas, que es muy muy caro, pues viene siendo lo que es generación distribuida, que es colocar la generación muy cerca de los puntos de consumo, lo que va a evitar la creación de líneas de transporte, que su construcción implica mucho dinero y también es invasivo desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Es mucho más barato y más económico crear generación muy cerca del consumo, ¿no? Bueno, el crecimiento del sector, una de las cuestiones que se liberalizaron fue la generación, lo cual vino a cambiar el sistema de ser verticalmente integrado, a ponerle cierta horizontalidad, particularmente acá donde se aprecia la generación distribuida, renovable y convencional, ¿no? Entonces, a nivel distribución va a evitar la construcción de líneas de transporte y va a evitar también la construcción de grandes plantas o la repotenciación, como el caso de Laguna Verde, de plantas del tipo nuclear, ¿no? Entonces ganamos en el aspecto medioambiental y se gana en el aspecto de ya no construir tantas líneas de transporte. ¿Qué es la liberalización de los servicios? Particularmente hablando, se notan 4 actividades en el sector eléctrico: generar, transportar la energía eléctrica, distribuirla y comercializarla, ¿no? Originalmente, pues una sola empresa hace todo eso, y a partir de los años 90 la generación empieza a estar en manos de la iniciativa privada. Esto no implica por ningún motivo privatización de los servicios, tan solo el Estado, al ya no poder, ¿no?, porque es muy ineficiente en cuanto a sus inversiones, al no poder construir faraónicas y grandes plantas de generación eléctrica, le pide a la iniciativa privada que lo haga porque es más eficiente. Entonces la iniciativa privada empieza a participar en la generación, pero también empieza a participar en la generación distribuida. Entonces la generación no solamente puede estar acá, puede estar también en la generación distribuida, y actualmente, ya funcionando el mercado mayorista de energía eléctrica, empieza también a trabajar en la comercialización de la energía, ¿no? Entonces quedan únicamente como actividades monopólicamente propias de la empresa del Estado el transporte y la distribución. Bueno, esto no es, digámoslo así, una novedad. Desde los años 80 en el siglo XX comienza la liberalización del sector eléctrico, pues con una clara tendencia a separar las actividades, y con ello busca una mayor eficiencia en actividades, siendo el ideal disponer de un mejor servicio a un menor costo. Y este proceso ha provocado el surgimiento de mercados eléctricos y de empresas de generación que deben asumir nuevas responsabilidades. En cierto sentido, el desarrollo tecnológico y la producción o la investigación tecnológica ha producido una cantidad mayor de dispositivos modulares que pueden y permiten precisamente generar en poca potencia, desde generación eólica, generación fotovoltaica y generación también basada en hidrógeno. En ese sentido, y al igual que como sucedió con la telefonía celular, en la que aparte de darnos movilidad, nos otorgó un costo más bajo en cuanto empezó a multiplicarse la cantidad de gente que ofertaba el servicio, debido a la tecnología, al impulso de la tecnología, bajo ese modelo de innovación, de impulso tecnológico y de demanda del mercado, podemos darnos cuenta precisamente que se pueden democratizar los servicios, no solo de telecomunicaciones, de internet, de televisión por cable, sino también en los servicios eléctricos. Ahora, cualquiera que pueda disponer de la tecnología y de una cantidad
ahora ya moderada de dinero, puede empezar a generar energía eléctrica, ¿no? Y con ello lograr algo que se había tardado sí bastante, porque democratizar el sector eléctrico es más difícil que democratizar el sector de comunicación. Dentro de lo que es la democratización de los servicios de energía eléctrica, dado que ya existe un mercado mayorista, es crear la contraparte, que implica un mercado minorista que compre y venda energía eléctrica en, digámoslo así, al detalle, unos cuantos kilowatts hora, ¿no? En vez de unos grandes megawatts hora, ¿no? Y así como existen mercados en donde se comercializan grandes y grandes cantidades de papel, de comida y de una serie de insumos que necesita la nación, pues también va a existir un mercado, ¿no?, de energía eléctrica, incluso al detalle también, ¿no? Pero ¿qué es necesario para que eso se lleve a cabo? Pues aumentar el número de empresas dentro del mercado interior de cada país. Y esto implica no solo la existencia del mercado mayorista en el sector, sino también una fuerte e intensa participación de un mercado al menudeo. ¿Cómo se puede lograr esto? Porque no es tan simple, ¿no? Se ha logrado en diversas naciones, a través del empoderamiento ciudadano. Y no solamente esto se ha notado desde la perspectiva democrática y política, sino desde la perspectiva en cuanto a servicios, ¿no?, tanto de energía como de comunicaciones, ¿no? Y a ese respecto, y como respuesta del empoderamiento ciudadano en la misma España, un país vanguardista en cuestiones de renovables, se crea la Asociación Nacional de Productores Inversores de Energías Renovables, la AMPER. Y nace precisamente por una cuestión, ¿no?, crear leyes más justas para los pequeños productores. Porque anteriormente las leyes estaban hechas para los grandes nada más, ¿no? Y como alguna vez lo comentó Gabriel Said, ¿no?, para recaudar dinero se hacen leyes para los elefantes y piden que también lo cumplan las hormigas. Y eso no se puede, ¿no? Entonces habrá que crear, ¿no?, unas leyes para los elefantes y otras leyes para las hormigas. Y el empoderamiento ciudadano y la asociación de microproductores pues tiene como fines agrupar y coordinar y representar a los productores para defender sus intereses y derechos con sede judicial o organismos públicos, velar por la seguridad jurídica del sector y reclamar a los diversos municipios que en las liquidaciones no incluyan en su base impunible el costo de los materiales o elementos que componen el valor de lo instalado, sino el coste de su instalación. Bueno, y hay una serie de consideraciones, ¿no?, que se toman en cuenta particularmente en España, ¿no?, pero que asociados pueden tener mayor conocimiento e inteligencia colectiva, a diferencia de actuar uno solo y produciendo poca energía. Como quien dice, también agrupados, ¿no?, muchos productores pueden ya ser vistos como un gran productor grande, ¿no? Bien, este empoderamiento ciudadano, ¿no?, y la democratización del sector, la democratización casi obligada del sector, y eso lo digo precisamente porque si no se disponen de las tecnologías a nivel micro, era difícil poder democratizar el sector, lo cual iba a suscitarse un hecho como lo que sucedió en México con la telefonía en los años 90, ¿no?, cuando venden el monopolio de la telefonía y obviamente pues al no haber otro proveedor pues teníamos que pagar el servicio al precio que imponía el único proveedor, ¿no?, lo cual pues obviamente también se está tratando de hacer en sectores como la energía. Bien, estos movimientos de liberalización de actividades pues se están llevando a cabo en toda la América Latina, incluyendo México, ¿no?, a veces con precisamente con la buena voluntad de los gobiernos, o a veces no, precisamente también con el impedimento de los gobiernos a querer liberalizar. Sin embargo, y si algo podemos recordar de 2018, ¿no?, es que precisamente la nación mexicana se sintió empoderada para ello, ¿no?, y ese mismo empoderamiento pues puede hacer posible precisamente esto, la democratización mayor de los servicios de energía eléctrica, ¿no? Con el empoderamiento no solamente se puede llevar a cabo
que ser vistos por los entes y por las secretarías de energía, por los ministerios de energía, ¿no? Sino que también la idea del empoderamiento se ha desarrollado con la finalidad de impulsar a aquellos grupos vulnerables que han sido objeto de exclusión social y discriminación, ¿no? Entonces también con eso se gana en el empoderamiento. Bien, y en ese contexto el pasado secretario de Energía había prometido algo. Él prometió piso parejo para la competencia en materia de electricidad. Y cuando a eso se refería, no solamente lo decía para los grandes, tenía que haberlo pronunciado para todos. Y con ello, ¿y qué se logra con el empoderamiento ciudadano en México? Un nuevo tipo de contrato, a diferencia del net metering, es el net billing, ¿no? Producto precisamente del empoderamiento ciudadano. Con el net metering se había ganado bastante, pero no permitía la comercialización en pequeño. Y ahora con este esquema ya se permite. Bueno, otra cosa que se estudia a niveles ya de investigación tecnológica son las plantas virtuales de generación. Y esto implica el hecho de que muchos proveedores de energía eléctrica, que a la vez son consumidores en pequeño, una vez asociados, podrán verse no solamente como un gran generador, sino como una agrupación que tiene derechos y ante quien será difícil, ahora sí que, darles la vuelta o quitárselos en un momento dado, ¿no? Bueno, para obtener mejores beneficios tanto desde el punto de vista económico como de despacho hay que operar de manera coordinada. Eso es otra cuestión, ¿no? Ahora que se tuvo el problema del COVID y que en un momento dado la gente que maneja la red troncal, ¿no? Eran antiguamente parte de Comisión Federal de Electricidad, pues estaban siendo obligados de manera sesgada a el despacho de energía eléctrica de las empresas del Estado. Y en un mercado sano, lo que debe operar es la ley de la oferta y la demanda, no una tendencia obligada al despacho, ¿no? O tendenciosa, ¿no? Quien impone el precio finalmente es quien puede ofertar lo más barato. Y de ahí para adelante, ¿no? El despacho tiene que ser de la gente que puede ofertar un precio más barato y tecnologías que obviamente no contaminen, ¿no? Y ya de ahí para adelante, pues el despacho de gente que tenga que operar a un precio. Por eso es que las leyes de los mercados eléctricos no solamente tienen que ver con el horario en que están disponibles para despacharse, sino en la cantidad y el precio que van a imponer a la energía que producen. El empoderamiento ciudadano, ¿no? Una vez que se multipliquen la cantidad de productores de energía eléctrica de baja potencia, pueden llevar a cabo algo que se suscitó en Brasil, que es la creación de la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica, lo que implica que tanto el despacho de energía tendrá que ser visto, o podría ser visto por todos, como las operaciones del mercado también, para que no haya precios ocultos, ni cuestiones por el estilo que hagan, ¿no? O susciten problemas, ¿no? De dinero. En ese caso, tendrá que ser, ¿no? Los productores de energía eléctrica los que poco a poco tengan que exigir también en México una cámara de comercio, ¿no? Una cámara para la comercialización de energía eléctrica, y ahí mismo se lleven a cabo las operaciones del mercado de mayoreo y del menudeo. Dicho sea de paso, ese tipo de operación tiene que quitársele al sector gobierno. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿quiénes son los que van a consumir la energía? Los ciudadanos. Y somos los ciudadanos los que debemos de manejar el sector eléctrico. Y entre los ciudadanos hay tanto capacidad tecnológica como científica y como de negocios para poder llevar a cabo este tipo de trabajos, ¿no? Entonces el empoderamiento ciudadano debe lograr eso. Si ya logró en un momento dado, tanto en México como en Estados Unidos y en otras naciones, ¿no?, castigar a los malos gobernantes, también debe lograr eso, ¿no? El manejo y la inteligencia colectiva de toda la nación
o de la gente que se dedique a este tipo de actividades es obvio, será mayor, porque es más grande que el del sector tanto privado, exclusivo de los grandes, como el sector paraestatal exclusivo de Secretaría de Energía. Bien, las dos principales virtudes de las plantas virtuales, ¿no?, es poder vender sus excedentes o toda su energía entre consumidores locales y con ello lograr un mercado minorista, un mercado local, un mercado de baja potencia. Juntos tendrán mayor fuerza para poder negociar en el mercado mayorista si se da el caso, ¿no? Con lo anterior se puede considerar que la asociación de muchos productores de baja potencia puede llegar a despresurizar problemas que son muy conocidos dentro del ámbito de los mercados eléctricos. La crisis del 2001, por ejemplo, en California, ¿no?, y otras tantas más que han sucedido en Sudamérica con los apagones programados tanto en Brasil, Argentina, Colombia, ¿no?, y Perú. El empoderamiento ciudadano cambió, les decía, el contrato de net metering al net billing, ¿no? Y bueno, esto es como conclusión. Una vez que se han democratizado los servicios, no solamente se pueden hacer negocios, ¿no?, se pueden bajar los precios, ya no por un decreto del jefe de gobierno, sino porque el mercado dicta la eficiencia también y dicta también los precios. Finalmente estamos hablando ante algo que se compra y se vende y algo que se produce, ¿no? Seamos pues entonces los ciudadanos los que ya una vez, sabiendo que el empoderamiento sirve, usémoslo para un fin mejor, ¿no? Por su atención, gracias, les agradezco